Alexia ha estado compartiendo ya hace un tiempo y en realidad es tan importante que durante mucho tiempo esté compartiendo una sola palabra, porque nosotros también somos seres humanos que nos vamos olvidando, pero cuando nos van repitiendo una y otra vez la palabra del Señor, la idea es que vamos obedeciendo esa palabra. Entonces, si por ejemplo hoy día nos pasan una palabra, la próxima semana otra palabra, la otra semana otra palabra, ¿cómo vamos a ir aplicando y obedeciendo? Entonces, cuando existe esta repetición, eso nos permite como seres humanos poder pedirle al Señor que nos vaya transformando. Porque ese es el reino de Dios. El reino de Dios es la transformación de Dios en nuestras vidas para parecernos a Jesús. Entonces yo voy a tomar nuevamente de lo que Lali habló la semana pasada, que era Judas, y que nos habló la vez anterior también. Entonces nos vamos a ir al libro de Judas, ¿ya? Yo le voy a pedir a usted que pueda ir a buscar su Biblia, pueda ir ahí los que tienen su Biblia descargada y usan más el teléfono, que podamos ir a la carta de Judas, ¿ya? Vamos a ir a esa carta de Judas que Alexis nos ha estado hablando. Pero antes de ir a la carta de Judas, yo les voy a leer algo que quizás algunos de ustedes han leído y quizás otros no, que está en 1 Corintios 5:11. ¿Ya? Se los voy a leer yo para explicarles algo. 1 Corintios, ustedes busquen Judas nomás, yo voy a leer otra cosa para explicar. Yo voy a leer 1 Corintios 5:11, que dice así, mire, póngame atención y me cree que yo estoy leyendo la palabra del Señor. Dice, cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros, o estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es que no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente, que diciendo ser hermano y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es un borracho, o es un estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Y uno puede pensar, pero ¿cómo? ¿Por qué Dios dice esto? ¿Por qué nos advierte de los hombres de los últimos tiempos? ¿Por qué nos advierte de esto? Nos advierte de personas que, diciendo ser cristianas, hacen esto. Porque Dios no es así. Estamos en un tiempo en que no se sabe lo que es bueno y lo que es malo. ¿Quién va a mostrar el carácter de Dios? Nosotros. ¿Y cómo vamos a decir Dios es si soy una estafadora? ¿Qué estoy mostrando? ¿Que Dios es un estafador? ¿Cómo voy a decir que Dios es esto, si yo soy una mujer avara, que amo el dinero? Si yo soy una mujer que me entrego al pecado sexual, de adulterio o de fornicación, si soy soltero, o veo, no sé, pornografía y me dedico a aquello, ¿cómo voy a mostrar? Estoy diciendo que Dios es así. Nosotros somos Biblias andantes. Nosotros somos representantes de Dios. La palabra del Señor dice que a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito de Dios fue el que lo vino a dar a conocer. Entonces, si nosotros seguimos a Cristo, imitamos a Cristo, en la tierra estamos diciendo Dios es así. ¿Cómo? Como nosotros. Y por eso es tan importante que nosotros tengamos un quiebre de alianza con todo lo que es pecado. Pero por esto, porque la gente, ¿cómo va a conocer a Dios? A través de nosotros. Y si nosotros pecamos y tenemos estas características, las personas van a decir, ah, Dios es así. Dios es estafador. Dios ama el dinero. Dios es un egoísta. Porque nosotros somos representantes de Dios. Y por eso es tan importante que el Señor a nosotros, que nos hemos llamado discípulos, hijos del Dios Altísimo, nos santifiquemos, nos limpiemos, terminemos con el pecado, porque estamos representando a Dios aquí en la tierra. Y ahora sí vamos a ir a Judas, ¿ya?
Y en Judas, en la carta de Judas, el Señor nos advierte de ciertas personas y nos dice que Él no quiere que seamos así, ¿cierto? Y vamos a ir aquí en Judas, donde dice, empieza a hablar, voy a tocar el tema que está en el versículo 11. Dice, ¿qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero y como Coré perecen en su rebelión. Entonces yo voy a hablar de estas tres personas que el Señor dice no sigan a personas así. Porque ellos ya no están. No está aquí, ¿cierto? Coré, no está aquí Caín, no está aquí Balaam. Entonces uno dice, pero ¿cómo si ya no están vivos, ya están muertos? ¿Por qué me dice que me advierte de estas personas si ya están muertas? Porque ellos tenían amor por pecados específicos. Ellos no tenían a Dios en primer lugar, sino que tenían estos pecados en primer lugar. Y el Señor nos advierte hoy, yo no quiero que ustedes tengan esos pecados. Entonces vamos a ir viendo del primero, Caín, ¿cierto? Bueno, Alexis, la semana pasada nos habló de Caín, y usted puede encontrar eso en Génesis. Caín era una persona, como quizás todos nosotros que tenemos un hermano. Yo no tengo, pero yo creo que ustedes tienen un hermano sanguíneo. Y él tenía un hermano, que era Abel, ¿verdad? Y él empezó a envidiar a este hermano sanguíneo. Empezó a tener rabia contra este hermano sanguíneo. Estoy hablando de un hermano sanguíneo, no se vaya a un hermano en Cristo. Estoy hablando de un hermano sanguíneo. Y el Señor nos dice, yo no quiero que ustedes tengan el pecado que tuvo Caín. ¿Y cuál es ese pecado? Que ustedes aborrezcan a su hermano sanguíneo, o a su hermana sanguínea, o a alguien de la línea sanguínea. Usted tiene tíos, tiene primos, tiene cuñado, tiene familiares sanguíneos que tienen su propia sangre. Y muchas veces nosotros tenemos rivalidad con alguien que tiene nuestra propia sangre. No visitamos, le tenemos rabia, le tenemos enojo a alguien que es de nuestra propia sangre. Y quiero decirle algo, que los de su propia sangre no fueron dados por usted mismo, usted no los buscó, Dios se los dio. Y usted debe cuidar lo que Dios a usted le ha dado. Usted debe orar por quien Dios a usted lo ha dado. Y es increíble cómo Satanás divide a los hermanos sanguíneos. Satanás divide a los padres con los hijos con los padres. Satanás divide con sus primos, con sus tíos. Esa división que hay, y quizá usted pueda analizarse en su propio corazón, ¿con quién tiene distancia? ¿Usted tiene amor por su hermano sanguíneo? ¿Ora todos los días por su hermano sanguíneo? ¿Por su hermana sanguínea? ¿Ayuna por ellos si no están en Cristo? ¿Usted se ha dado cuenta que Dios lo escogió de su línea sanguínea con el fin de que usted pueda traer el reino de Dios a su línea sanguínea? Y yo quiero decirle algo, que Judas, quien escribió esta carta, era hermano de Jesús. Y hubo un tiempo en que Judas no le creyó a Jesús. Y se lo voy a corroborar, si usted puede abrir la palabra en Marcos 6, del 1 al 6, y le voy a pedir a alguien aquí que lo pueda leer. Marcos 6, del 1 al 6, véalo, búsquelo. Aquí lo puedes leer, Susan, por favor. Marcos 6, del 1 al 6. A ver, aquí el Tomás, que no le está cargando aquí. Marcos 6, del 1 al 6. Vamos, Tomás. No se le cargó. Del 1 al 6. Siguiente. Léelo bien fuerte, Tommy, por favor. Siguiente. Del 1 al 6. Sí. Ya. Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros?
y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y, debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Estaba asombrado de su incredulidad. Estaba impactado. A veces nos impacta la forma de tratar de nuestros hermanos sanguíneos, de nuestros familiares. Quizás no ha sido la mejor para nosotros. Quizás se han burlado de nosotros. Ay, viene el canuto, no invitemos a mi hermano, no invitemos a mi hermana, no invitemos a este porque se entregó a Dios y ya no se droga, ya no habla cosa obscena, ya no se cura con nosotros, ¿cierto? No se emborracha, ya no es como nosotros. La otra vez me decía una hermana que estuvo en un grupo familiar y se sentía como un pájaro extraño, porque además la rechazaba. Pero tenemos que seguir, porque ¿quién más va a traer la luz en medio de las tinieblas si Dios te dio esa familia sanguínea? Entonces puede ser que haya burla de alguien sanguíneo, que no debería haber. Quizás haya rechazo, quizás hablan de ti por detrás, quizás te menosprecian. Pero ¿sabes qué? La familia fue dada por Dios. Abandonar el corazón del hermano mayor es tan necesario en la línea sanguínea, porque el papá del hijo pródigo estaba anhelando y esperando su llegada, pero su hermano no le interesaba, le era indiferente, tenía un corazón duro ya hacia su familiar sanguíneo, no lo esperaba, no oraba, no ayunaba, nada. De hecho se enojó y se molestó, porque su padre se alegró tanto. Entonces a veces nosotros podemos tener ese corazón en medio de la familia sanguínea, que no nos interesa si mi papá es así, porque estoy tan herido con mi papá que no me interesa. No oro por mi papá, no oro por mi mamá, no oro por mi tío, no oro por mis primos, porque ya le he dicho tantas veces, le he predicado tantas veces y no entienden. No podemos tener ese corazón duro. Tú tienes que tener el corazón de Dios, porque el corazón de Dios busca lo que está perdido y quiere dar vida a lo que está muerto. La compasión proviene de Él. Y si nosotros somos representantes de Dios, no podemos ser como Caín, que quería puro matar a su hermano. Y hoy en día nosotros podemos decir: yo no voy a matar a mi hermana, yo no voy a matar a mi tío, yo no voy a matar a mi primo. Pero ¿sabes cómo lo matamos? No queriendo que tengan vida, no dando ese aliento de vida. Es como dejarlo morir. No voy a hacer nada, no voy a llamar a nadie, no voy a hacer nada, lo voy a dejar morir. Y nosotros como cristianos podemos dejar morir a los de nuestra línea sanguínea no orando, no teniendo una oración constante, no teniendo fe por ellos, diciendo: no, nunca va a cambiar. Esas son maldiciones, y a veces como hijos de Dios lanzamos maldiciones. Nunca va a cambiar, él va a morir así porque lo que le espera. Y hay tantas cosas que profetizamos, que son profecías que Dios no nos ha dado. Ya va a ver lo que le va a pasar. Cuando le pase algo, ahí va a entender. Cuando tenga alguna enfermedad grave, ahí va a entender. Porque muchos son llamados, a veces decimos muchos son llamados con dolor. Pero ¿quién somos nosotros para saber cómo Dios lo va a llamar? Nosotros no somos Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es interceder y estar ahí presto, que ellos sepan que nosotros estamos ahí, para que el día en que ellos ya no le den vuelta a la espalda a Dios y decidan creer en Dios, pueden contar con nosotros. Así que nos detenemos un tiempo. Señor, tú nos conoces. Tú sabes cómo hemos obrado con nuestra familia sanguínea. Quizá algunos tienen poquita familia sanguínea y otros tienen mucha familia sanguínea. Pero quizás nos da lo mismo. Somos indiferentes, indolentes, ni siquiera una oración como ofrenda damos por ellos. No queremos ser como Caín, Señor. Quita esto de nosotros. No queremos dar muerte a nuestros hermanos, a nuestra familia sanguínea. Y la mejor manera de no dar muerte es orando, haciendo algo por ellos.
Te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, Jesús no es así. Jesús ha sido un intercesor. Él siempre está intercediendo por nosotros. Y esta es la manera de seguir a Jesús. Hay otro personaje que nos habla acá, que era Balaam. Balaam era un profeta obstinado. ¿Cómo puede ser eso? Es incongruente un siervo de Dios y obstinado. Qué extraño, ¿no? Pero él era así. Era un profeta de Dios que tenía una mezcla. Mezcla de Dios y mezcla de lo suyo, mezcla de lo carnal, mezcla de lo propio. Y eso pasa, es una característica que se da en personas que sí dicen amar a Dios y quizás a su manera aman a Dios, pero terminan haciendo su propia voluntad. Eso se llama obstinación. Obstinación es que yo hago lo que quiero como quiero. Aun cuando sé lo que tengo que hacer, yo hago lo que yo quiero. Y vamos a leer dos citas, le voy a pedir yo. Zacarías 7:11 y Santiago 4:17. Zacarías 7:11, lo va a buscar ahí Tomás, que me está ayudando, que está aquí a mi lado. Zacarías 7:11 y Santiago 4:17. Zacarías 11. 11. Dale. Sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje. Volvieron la espalda tercamente y se taparon los oídos para no oír. Bien, a veces tenemos esta actitud, que damos vuelta a la espalda a Dios, nos tapamos los oídos porque no queremos oír. Yo a veces me he encontrado en situaciones, no sé si le ha pasado a usted, donde Dios pone un sentir en mi corazón, pero un sentir que no me agrada, que no quiero. Ay, Señor, no quiero hacer esto, me cuesta, me supera. Pero ahí está, voy a ser como Balaam, obstinada, y voy a hacer lo que yo quiero, o rendiré mi voluntad a Dios y haré su voluntad. Yo creo que todos nosotros nos sentimos en algún momento en ese camino donde vamos a tener que tomar una decisión, donde vamos a tener que hacer la voluntad de Dios o hacer lo que yo quiero. Y vamos a leer Santiago 4:17, ¿la va a leer Alexi? Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. ¡Wow! Sabiendo lo que tengo que hacer, no lo hago, eso se llama obstinación. Y yo le voy a decir que a veces nosotros nos encontramos en ese camino de obstinación como Balaam. Sabiendo lo que tengo que hacer, no lo hago. Hay muchos mandamientos en la palabra que uno sabe que tiene que hacer, pero a veces da vuelta la espalda y cierra los oídos. Miren, le voy a decir algo. No perdono, pero Dios me entiende. Dios me entiende mi situación, Dios entiende mi dolor. Entonces, aunque yo voy a iglesia en casa y me hablan que nosotros tenemos que perdonar, yo digo, qué lindo lo que compartieron, pero no perdono. Yo me acuerdo que, y parece que quizás lo he contado, pero yo me acuerdo una vez que yo estaba recién llegando al Señor, fui a un culto, el pastor habló del perdón, fue lo primero que yo escuché, y yo me fui caminando pensando al tiro en las personas que yo tenía que perdonar. Iba así, iba callada, con una familiar, iba pensando en llegar a casa y lo difícil que me era tener que perdonar. Pero yo había entregado mi vida al Señor. Entonces me sentía responsable de obedecerle. Llegamos a la casa y justo dijeron algo de la suegra de esta familiar que me invitó. Y ella dijo, oye, esta vieja tal por cual, siempre metiéndose ahí en medio y así. Y yo le quedé mirando y yo le dije, pero venimos del culto. Y en el culto nos enseñaron que tenemos que... No, pero es que esta vieja se pasa. ¿Ven? Podemos encontrarnos en esa situación constantemente de obstinación, sabiendo lo que tengo que hacer y no lo hago. Estamos siendo como Balaam. Cuando digo, sé que tengo que obedecer, pero no estoy de acuerdo de hacerlo así. Yo quiero hacerlo de otra manera. Sé que no tengo que gobernar a mi esposo,
o los hijos a los padres, pero ¿qué hago yo? Me enojo, me dan pataleta, manipulo, con tal de hacer lo que yo quiero. Por ejemplo, cuando los padres dicen, ordena tu pieza, puedo que yo diga, pero más tarde, que estoy ocupado, pero ¿por qué tiene que ser al tiro? Hay algunos que dicen, si a la noche voy a dormir igual, no importa que esté desordenado. Obstinados, no queriendo obedecer. Sabemos que tenemos que ir a ser discípulos. No lo hago. Es que soy introvertido, es que tengo muchas cosas que hacer, es que yo no puedo pasar predicando todo el día, yo tengo que estudiar, yo tengo que ir a la universidad a estudiar porque si no me van a reprobar, yo tengo que ir al trabajo a trabajar, porque para eso estoy en ese trabajo. Obstinados. Sabiendo que tengo que hacer discípulos, no lo hago. Sabiendo que tengo que predicar a otros, no lo hago. Eso se llama obstinación. Sé que tengo que ser generoso, sé que tengo que ofrendar, sé que tengo que diezmar, pero no lo hago. Soy obstinado y tengo mis excusas. Por ejemplo, ese que me está pidiendo debería trabajar. Ese que me está pidiendo es un flojo. Y tantas otras excusas para no obedecer. Entonces, en el fondo, hay mucha obstinación. En casa puede haber mucha obstinación. Hay mandamientos que son claros. Ama a Dios en primer lugar. Y a veces pasan semanas donde no oro. Sabiendo que tengo que orar, no lo hago. Es obstinación. Sé que lámpara es a mis pies tu palabra. Pasan semanas sin leer la Biblia hasta el otro culto. Sabiendo que lo tengo que hacer, no lo hago. Es obstinación. La palabra dice que cuando nosotros nos quedáramos, le dijo a sus discípulos Jesús, cuando ellos estén sin el novio, cuando ellos estén sin mí, tendrán que ayunar. Sabemos que tenemos que ayunar para escuchar a Dios, para que nuestros oídos sean abiertos. Sabiendo que lo tengo que hacer, no lo hago. Todo esto es obstinación. Amarás a Dios en primer lugar, pero no lo hago. Amarás a tu prójimo, tengo cosas contra mi prójimo, sé que las tengo que arreglar, sé que no tengo que hacer nada por detrás, sino que hablarle a mi prójimo y no lo hago. Eso se llama obstinación. Entonces, a veces podemos ser como Balaam, profetas teniendo a Dios, pero a la vez ser obstinados. No obedezco. Hago las cosas como yo quiero. La otra vez estaba conversando con una amiga mía y hermana en Cristo, y ellos no se congregan. Sí, están juntos, oran juntos, pero no se congregan. Entonces yo le dije a ella como amiga, le dije yo, es necesario que tú te congregues. Dijo, sí, pero es que igual nosotros oramos, y sí, igual nosotros leemos la Biblia juntos. Sí, pero la palabra del Señor dice, no dejen de congregarse. Dijo, sí, pero es que no sé, es que esto y otro, ¿cierto? Yo le dije, hermana, cuando uno es discípula, obedece todo. No saca ni un punto, ni una coma, ni una tilde a la palabra. Yo obedezco. Entonces, es importante que no seamos obstinados. Usted sabe que tiene que orar, pero no por una obligación, porque es su rey, es su amo. Usted sabe que tiene que leer la palabra, porque va a ser la lámpara que lo va a alumbrar. Usted sabe que tiene que ayunar. Usted sabe que 2 o 3, si se ponen de acuerdo, Dios va a estar. Póngase de acuerdo con su papá, póngase de acuerdo con su hermano, con su hermana si son cristianas, póngase de acuerdo con su esposa. La palabra del Señor se obedece, no seamos obstinados. La esposa, tenemos que respetar a nuestro esposo. Si nos dan un consejo, si nos dan una dirección, no seamos obstinadas y hagamos lo que queremos. Los esposos tienen que tratar a su esposa como vaso frágil. No sea obstinado, obedezca. Los hijos tienen que obedecer a los padres. No sean obstinados, obedezcan. Yo cuando era jovencita había muchas cosas que eran difíciles porque mi mami no era cristiana en ese tiempo, pero a mí me enseñaron que tenía que obedecer. Entonces hay que obedecer para no ser como Balaam, que hizo su propia voluntad. Jesús es nuestro ejemplo. Él obedeció en todo al Padre. Aun cuando hubo un momento en que le dijo, Padre, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Obedeció hasta la muerte.
y la peor muerte. Si él obedeció, fue porque amaba al Señor en todo, no fue obstinado, no vino a hacer su propia voluntad. Saquemos esto de Balaam, la obstinación de nosotros. Y la tercera persona que nos dice aquí es Coré, que nos habla en Números 16, nos habla de Coré. ¿Y quién era Coré? Coré era descendiente de Leví. Era parte de los descendientes de los levitas, quien llevaban la presencia del Señor, quien estaban ahí en la presencia del Señor. Era una persona que tenía conocimiento de Dios, Coré. Pero sin embargo, Coré conspiró en oculto, comenzó a hablar mal de sus autoridades y comenzó a armar una conspiración en oculto para decir: no vamos a hacerlo como tú estás diciendo, no te obedeceremos, estamos en contra de ti, estamos en desacuerdo contigo. Y decían así: Dios está con nosotros. Nunca Dios está con nosotros si tenemos un corazón dividido con alguien. Ellos decían: Dios nos habla a nosotros. Nunca el Espíritu te va a hablar para tener división con alguien. Hablamos también nosotros de parte de Dios. Hablamos de su santidad. Ellos decían: somos todos santos. Nunca vamos a ser santos si estamos en contienda con alguien. Es incongruente. La luz no se puede mezclar con las tinieblas. Si en nuestro corazón hay contienda, si en nuestro corazón hay rabia, si en nuestro corazón hay enojo, si en nuestro corazón hay resentimiento, y nos acordamos del año 1996, estamos como Coré, con un corazón en contra de nuestros hermanos, en contra de nuestras autoridades. Los padres son autoridad. No puedes tener rabia contra tu padre o contra tu madre. No podemos tener división contra ellos. La palabra de Dios dice: obedeced en todo, a excepción que tus padres te pidan hacer algo que es contrario a Dios. Da vuelta el medidor. No puedo hacerlo, no te puedo obedecer en esto. Cuélgate del vecino, no sé, para tener internet, no puedo hacer esto. Tienes que falsificar este documento para estudiar en la universidad. No puedo hacer esto. Ahí no podemos obedecer a los padres, pero lo demás tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer a nuestras autoridades, a nuestro presidente, a menos que nos lleven a hacer algo en contra de Dios mismo. No lo vamos a obedecer. Se puede abortar, no lo vamos a hacer. Quizás se va a legalizar, ¿cierto? Después la droga, no lo vamos a hacer. Aunque me digan, no lo voy a, aunque sea legal. En un tiempo el tabaco era una droga ilegal. Hoy el tabaco es una droga legal. Cualquiera puede tomar, ¿cierto? En un lugar tabaco. No, fumar. No, pero puedes ir a comprar. No te van a tomar preso. Es una droga legal. Hoy el aborto es legal. Pero no porque sea legal. Es legal en los cielos. Yo tengo que obedecer al Señor. Entonces tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer. Y bueno, en esto nos encontramos aquí con Coré, que Coré, cierto, era una persona que murmuró por detrás, que habló por detrás y hizo una conspiración en contra de un siervo de Dios. Y quiero que leamos 2 versículos, 3. Salmo 101:5. Tommy, por favor. Proverbios 11, del 12 al 13. Ale, por favor. Proverbios 11, del 12 al 13. Salmo 101:5. Sí. No toleraré a los que calumnian a sus vecinos, no soportaré la presunción ni el orgullo. No toleraré al que calumnia a sus vecinos. El que habla mal de sus vecinos, no lo toleraré. A veces nosotros escuchamos cosas, ¿serán verdad? No, este de aquí es un estafador. Te dice alguien, ¿será verdad? ¿Puedo yo decir, oye, el vecino que hay ahí es un estafador? ¿Puedo yo decir si no lo sé? Dice la palabra del Señor aquí: yo no toleraré al que calumnia a su vecino, el que calumnia a su prójimo, no lo va a tolerar.
Entonces, cuidado. El otro día un hermano nos compartía una palabra en Iglesia en Casa que estamos tratando estas características en los últimos tiempos y cada uno tenía que investigar una característica. Y la que él investigó fue justamente la calumnia, la murmuración. Y el hermano nos decía que Dios le había hablado. Porque muchas veces él está en medio de una conversación donde se habla mal de otro y él, para no tener problemas, se calla y escucha lo que están hablando, no interviene. Y dijo, y ahí entendí que estoy siendo cómplice y no puedo ser cómplice. Yo tengo que decir está mal, que estén hablando mal y no se lo digan a la persona. Porque si tú tienes algo con alguien, la primera persona que lo tiene que saber, eso es la persona con la que tú tienes algo. No tiene por qué saberlo nadie. A veces nosotros incluso empezamos a infectarnos como matrimonio. ¿Sabes, Ale? Yo tengo algo en contra del Tomás. Y en vez de decírselo a Tomás, se lo digo a mi esposo. Pero es que es mi esposo, pero a veces nos vamos contaminando con los esposos. No vamos arreglando las cosas porque es diferente que la Ale me diga, Paula, tenemos que hablar entonces esto con el Tomás. Eso es una buena dirección. Pero si entre los dos nos vamos quedando con las murmuraciones, y no vamos arreglándolo, no estamos contaminando. O con los hijos. Muchas veces los hijos nos cuentan cosas y está bien porque somos sus padres. Tenemos que escuchar, pero también tenemos que dar una dirección. Yo no puedo decir, por ejemplo, Samuel, tú tienes algo contra el Tomás. Ay, sí, a mí también me cae mal, yo también encuentro. Entonces, ¿estoy dando una dirección para que esto se termine en casa? No estoy dando ninguna dirección. Estoy siendo cómplice del pecado de mi hijo. Es que es mi hijo. Y me está contando a mí las cosas, está bien, pero dale una dirección a tu hijo. Santifica tu casa. Entonces aquí Coré tenía ese problema. Y en Proverbios 11, del 12 al 13, ¿qué dice? El falto de juicio desprecia a su prójimo, pero el entendido refrena su lengua. La gente chismosa revela los secretos, la gente confiable es discreta. No puedes infamar a tu prójimo. ¿Y qué es infamar? Hablar mal de él por detrás, sea en tu casa, sea con tu familia, sea con quien sea. Si tú tienes algo con tu prójimo y no lo puedes solucionar, anda a tus autoridades, anda a tus pastores y dile, ¿sabes qué? Yo tengo algo contra mi prójimo, no lo puedo solucionar. Eso está correcto porque estás confesando tus pecados. Si tú eres una esposa que tiene algo con tu prójimo, anda donde tu esposo, pero para confesar, para abandonar tu pecado, para recibir una dirección. No andemos hablando mal del prójimo, quien sea, si no es para pedir una dirección, si no es para pedir una orientación y con la persona correcta. Porque yo no puedo ir a infamar a mi prójimo con alguien que no es mi autoridad, que no me va a dar ninguna dirección, solo me va a escuchar lo que yo estoy infamando. Esto tiene que terminar. Y tú tienes que ser un hombre y una mujer prudente, que no ande hablando del otro, que no ande infamando al otro. El Señor aborrece el pecado de Coré, porque Coré no fue donde Moisés y le dijo, Moisés, necesito hablar contigo, hermano. Yo estoy teniendo problemas en mi corazón contigo, porque encuentro que tú estás diciendo solo que tú puedes hablar con Dios. No lo hizo así, porque eso era lo correcto. Así dice la palabra. Cuando tú tienes algo con tu hermano, háblaselo a tu hermano. No tiene por qué saberlo otras personas por detrás. Y hacerte parte de una conspiración, hacerte parte de una murmuración. Eso es denigrante, eso no es el carácter de Cristo. No estamos mostrando a Cristo en la murmuración. ¿Saben por qué? Porque Jesús no va donde el Padre y le dice, me tiene hasta aquí la Paula. No le dice eso. ¿Sabéis, Señor? Nosotros yo creo que deberíamos destruirla, porque ya nos tiene cansados la Paula. No dice Jesús eso. ¿Y sabes qué? Cuando Jesús estaba en medio de los religiosos que hablaban en contra de él, no se daba vuelta donde su amigo Juan y le decía, Juan, oh, estos religiosos ya me tienen chato, por decir así, ya me tienen cansado. No hacía eso. A los religiosos les decía lo que tenían, pero no se daba vuelta y hacía reunión de discípulos para hablar mal de los religiosos. No lo hacía. No hacía una conversación en denostación de los religiosos, que lo podría haber hecho, porque los religiosos eran horribles. No lo hizo Jesús. No lo hizo, no enseñó eso a sus discípulos.
Entonces no tengamos este pecado de Coré, que muchas veces lo podemos tener. En oculto hablar en contra de mis hermanos. No lo hagas. Si tienes problema en tu corazón con alguien y estás mal, háblalo con la persona correspondiente que te va a dar una dirección. ¿Sí? Porque también miren, aquí murió mucha gente. Y saben que las esposas de ellos podrían haber dicho, tú estás mal. No me parece lo que tú estás haciendo. Arrepiéntete. Pero ¿sabe que fueron todos los que inauguraron el infierno? Porque no se arrepintieron. Pero la esposa y los hijos podrían haber dicho, papá, estás mal en lo que tú estás haciendo. Estás murmurando de Moisés, que es nuestra autoridad. Pero no lo hicieron. Y todo ello fueron juntos, ¿cierto? Inaugurando. El infierno en la tierra se abrió y lo tragó. ¿Pero por qué? ¿Dios es malo? No, Dios es santo. Y quiere que nosotros mostremos su carácter. Y muchas veces somos nosotros así como Coré, que no mostramos el carácter, sino que nos dividimos. Chile es conocido como un país de división, pero dentro de la iglesia también hay mucha división. Personas que están divididas unas con otras y no hay esa santidad para mantenernos juntos. Yo me acuerdo una vez que yo escuché a un hermano, que es un amigo hoy, pero escuché a este hermano en un momento que estaba con otra hermana hablando en contra de mí y de Lali. No se dio cuenta que yo estaba al lado y escuché toda la murmuración. Toda la murmuración. Y al otro día oré, yo dije, Señor, esto lo tengo que hablar con mi hermano. Ni siquiera a Lali se lo dije. Y justo al otro día, él llega a dejarme algo. Y le dije, hermano, quiero decirte que el domingo pasado yo te escuché toda la murmuración que tú hiciste en contra de nosotros. Tu esposa no es así. Nunca murmura tu esposa. Tú lo estás haciendo. Hermano, le dije yo, ¿es posible que cuando el Señor venga nos encuentre a los dos trabajando y sin estarnos entre nosotros dividiendo? ¿Tú crees que es posible? ¿Es posible que estemos juntos hasta los últimos tiempos sin que tú estés por detrás hablando de mí, ni yo por detrás hablando de ti? ¿Tú crees que se puede lograr eso? Y él me quedó mirando y me dijo, sí, Paula, se puede lograr. Somos amigos. Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque quiero decirte que el fin de Caín fue atroz. Él pasó a ser un errante. Dios habiéndole dado casa, Dios habiéndole dado un hogar, pasó a ser un errante. ¿Por qué? Porque él se dividió con su hermano sanguíneo y lo mató. El fin de Balaam fue un ministerio totalmente fracasado. Fracasó Balaam porque tenía mezclas. Balaam amaba el dinero. Balaam se amaba a sí mismo. Balaam era obstinado y fracasó. Y el fin de Coré, ya les dije, la tierra se abrió y lo tragó. Y Dios nos advierte, no seas como Caín, no seas como Balaam, no seas como Coré. Pero más abajito, en Judas, vas a ver un nombre, se llama Enoc. ¿Lo ves? Más abajito, ahí está Enoc. ¿Y quién fue Enoc? Mira, sinceramente se habla muy pocas veces de Enoc. De hecho, se habla como 3 veces en la Biblia, muy poquito de él. Pero ¿sabes qué? Pasó algo increíble. Enoc fue llevado vivo al cielo. No pasó por la muerte. ¿Saben por qué? Porque era tanta su intimidad con Dios que Dios no resistió y se lo llevó. Ni siquiera tuvo funeral. Ni siquiera tuvo velorio. No, el Señor no resistió su intimidad. En medio de una generación tan malvada, tan cruel, Enoc fue íntimo con Dios. Dios no aguantó y se lo llevó vivo al cielo. Es algo que yo le pedía cuando era chiquitita. Cuando yo era chiquitita le pedía al Señor, Señor, llévame viva al cielo, para verte al tiro, no pasar por la muerte y todo eso. Y la verdad es que eso lo pido hasta ahora, es un deseo desde chiquitita. No sé, Él sabrá. Pero para eso necesito ser íntima. Y no seguir ni a Balaam, ni a Coré, ni a Caín. Seguir a Enoc. Un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque Enoc fue como Jesús, aquí en la tierra. Aunque no lo conocía todavía, no había llegado Jesús, pero él fue como Jesús. Señor,
La verdad es que estamos aprendiendo estas características horribles de pecado para aborrecer el pecado, para odiar el pecado. Pero si analizamos más en la línea fina, quizás tenemos, Señor, características de Caín, porque quizás estamos dando muerte a alguien sanguíneo, no orando, no ayunando, no perdonando, no insistiendo, siendo indolentes, indiferentes, y hasta cuando les pasa algo decimos, qué bueno, para que se dé cuenta. Quizás estamos siendo como Balaam, profetas obstinados, mezclas de personas que aman a Dios pero hacen su voluntad, amando el dinero, queriendo hacer lo que nosotros queremos y no la línea tuya. Quizás estamos siendo, Señor, acá como nos dice Coré, murmuramos porque ya es un hábito, hablar mal del tío, de la prima. Nuestras conversaciones se basan en hablar mal de otros, en infamar a otros, en denostar a otros que no están presentes para poder defenderse. Pero tú estás presente en esas conversaciones y no te agradan, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Santifícanos. Queremos ser, Señor, como Enoc, íntimos en medio de una generación perversa, obedientes, que no aman el dinero, que no escogen a quién darle y a quién no darle. No somos Dios. ¿Cómo vamos a escoger que este merece algo y este no merece nada? No, Señor, quita de nosotros ese corazón perverso. Quita de nosotros pelear en casa por dinero, por algo, Señor, cuando quizás vamos a comprar y nos cambia la cara porque gastamos. Son cosas tan pequeñas, pero quizás son parte de nosotros. Pelear por dinero, hacer nuestra propia voluntad, herir a nuestra gente sanguínea. Queremos ser como Enoc, Señor. Queremos ser como Enoc. Trae revelación a cada uno de nosotros. Sabemos que somos muy amados por ti, pero somos representantes tuyos aquí en la tierra. Ayúdanos en nuestra debilidad. Ayuda a cada uno de los que están en casa escuchando esta palabra, a los que van a escuchar después esta predicación. Señor, tú sabes, Señor, que esto es para mí primero. Es para mi familia primero. No queremos ser como estos hombres. Queremos ser como Jesús. Queremos que venga tu reino y cuando obedecemos viene tu reino. Si no obedecemos tu palabra no va a venir tu reino. Viene tu reino.